Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver, luego de haber hecho toda la instalación de la biblioteca, lo que es una biblioteca del PyQt, lo que es PyQt 5 y el PyQt 5 Tools, ¿sí? Puede ser que también hemos hecho la instalación del PyQt 6 y el PyQt 6 Tools, ¿sí? Debemos saber para qué sirve el PyQt. PyQt es una de las tantas librerías o bibliotecas que tiene Python, ¿sí? Hay PyQt, tenemos NumPy, tenemos Pandas, y bueno, hay un montón, TensorFlow y demás. Pero PyQt es una que utilizamos nosotros para la parte gráfica, ¿sí? Entonces, muy bien. Una vez que hemos hecho toda esa instalación, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar con PyQt. Seguimos trabajando con lo que es la programación orientada a objetos, pero dice, creando aplicaciones. La interfaz de una aplicación de ventana consta de muchos objetos, botones, etiquetas, entre otros. La librería PyQt, lo que es una librería, ¿sí? Describe muchos tipos de objetos. Cada tipo tiene sus propias propiedades y métodos, ¿sí? Todo lo que ustedes vean, por ejemplo, en PyQt, es una librería PyQt, en todo lo que engloba. Luego tenemos NumPy, ¿sí? Tenemos NumPy. Luego tenemos Pandas, ¿sí? Que también se utiliza. Luego tenemos el Matplotlib, ¿sí? Luego tenemos TensorFlow, tenemos Keras, que son librerías. Por ejemplo, NumPy y Pandas son más que todo para trabajo de matrices, ¿sí? Matplotlib igual lo mismo, ¿sí? Y luego ya tenemos ya para la parte de trabajos con IA, lo que es la inteligencia artificial, tenemos TensorFlow y Keras. Todas esas, que estoy mencionando, que son algunas, son librerías. Entonces nosotros tenemos que ir instalando las librerías conforme vayamos necesitando en función de nuestro proyecto. ¿Sí? No sirve de nada que ustedes empiecen a instalar todas las librerías, ¿sí? Que tenga Python, si no la van a usar. Es innecesario. Vamos instalando las librerías que necesitamos. Por ejemplo, empezamos a trabajar con Pygame, por ejemplo, para la creación de juegos. Entonces instalamos, ¿no? La librería Pygame. Luego necesitamos trabajar con la parte gráfica e instalamos ahora PyQt, ¿no? La anterior clase instalamos PyQt y el PyQt 5 Tools, ¿sí? Entonces son librerías muy poderosas que tiene Python, ¿sí? Como dice acá, cada tipo tiene sus propias propiedades y métodos. Ahora, para usar las herramientas de PyQt apropiadamente, necesitan primero conocer los principales tipos de objetos e interfaz, clases, que son las clases. Ya sabemos que las clases tienen sus propiedades y métodos, son parte de la programación orientada a objetos. Entonces, necesitamos saber eso. Ustedes ya lo conocen. Ser capaces de crear un objeto que necesitan instancia de clase. Crear nuestros propios objetos. Por ahí subclases también, ¿no? O la clase hija, ¿sí? También hicimos ejemplo de eso. Ser capaces de trabajar con propiedades y métodos de objetos de interfaz, campos de clase y método. Sí, sabemos trabajar con los métodos, sabemos actualizar los métodos, sabemos llamar a los métodos y si creamos una subclase, también sabemos crear los propios métodos de la subclase, ¿sí? Como también sabemos que si una subclase no va a tener su propio constructor, hereda el constructor de la clase padre. O si la subclase va a tener un constructor, lo que hace es actualizar su constructor, ¿no? Obviamente, hereda las propiedades del constructor de la clase padre, más, agregamos más, digamos, las propiedades que yo necesito como una subclase. ¿Sí? Ok. Ahora dice, la programación orientada a objetos. Cuando trabajamos con el módulo Tortul, ¿se acuerdan el módulo Tortul? Cuando hicimos este jueguito de golpea, aprendieron sobre los conceptos de objeto, propiedad de objeto y métodos de objeto. ¿Se acuerdan? La tortuguita tiene que desplazarse a un lado, al otro lado.
Teníamos objetos que cuando se levanta el lápiz para que vaya una coordenada, para que esté de un color, eso. El enfoque para crear programas en los que el programa es considerado una colección de objetos de diferentes tipos se llama orientada a objetos. ¿Sí? Eso es lo que significa orientada a objetos. ¿Sí? Este enfoque es genial para crear aplicaciones. Y es verdad, todo lo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos trabajando en la programación orientada a objetos es que todo es un objeto. Todo es un objeto. Y a partir de que nosotros tenemos ese criterio, vamos a ir empezando a crear nuestras clases, nuestros métodos, y por ahí empiezan a surgir las subclases, ¿sí? Métodos propios de la subclase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Ahora, recordando un poquito qué es un objeto, ejemplos de objetos que conocen. Por ejemplo, para ir recordando un poco. Un objeto es una colección de datos y acciones que representan un todo. ¿Sí? Cada objeto tiene sus datos y acciones. Datos y acciones. Como le decía, ¿no? Ese objeto, ¿qué va a ser? O sea, para empezar, ese objeto, ¿qué datos tiene? Obviamente. ¿Y qué acciones va a hacer? O sea, ¿qué acción le voy a dar a ese objeto? Por ejemplo, un vehículo tiene sus datos. Puedo decir puertas, ventanas, no sé, neumáticos. Muy bien, todos esos datos del vehículo. ¿Sí? Pero, ¿qué acciones va a hacer? Ah, va a ser transporte, va a ser, no sé, fuera que haga transporte, va a ser carreras, ya son acciones que hace, en este caso, el objeto vehículo, ¿sí? O el objeto automóvil, ¿no? Ahora dice, los tipos de objetos pueden ser distintos. Al programar con un enfoque orientado a objetos, pueden crear sus propios tipos de objetos. ¿Se acuerdan ustedes del módulo Tortul? ¿Sí? Es una colección de datos y acciones que representan un todo. Cuando yo creaba una tortuguita, porque por eso era Tortul, ya ellos ya tenían un objeto y ya tenían las acciones. Y solamente nosotros que hemos hecho es usar esos datos y esas acciones. Se dice, cada tortuga está dotada de datos, color, forma y demás, y acciones. Moverse a un punto, en línea recta, entre otros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el juego golpear? Usamos solamente el módulo Turtle como tal para empezar a aprender, ¿sí? Y este módulo Turtle ya tenía sus datos, ya tenía sus acciones. ¿Y qué hemos hecho nosotros para hacer ese juego? Golpea. Lo único que hicimos es utilizar esos datos y esas acciones, nada más, y de esa manera moldear nuestro juego. No hicimos nada diferente a lo que tiene Turtle. Entonces, parte de un paso que empiecen ustedes a aprender la programación gráfica de Python, era que en Turtle, como ya es un módulo que ya tiene todo para trabajar, era empezar a utilizar lo que ya tiene. Eso ya hicimos. Muy bien, ya sabemos utilizar los datos, ya sabemos utilizar las acciones. Bueno, ahora nos toca entonces aprender la parte gráfica y crear nosotros nuestros propios datos y acciones. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ¿qué es una propiedad? ¿Qué es un método? Esto ya, esto ya lo tendrían que saber ustedes. Una propiedad es una variable dentro de un objeto, ¿sí? Un método es una función dentro de un objeto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esto no lo vamos a hacer, pero como ejemplo. Dice, se nos entrega una parte de un código. ¿Cuáles son los nombres de los objetos mutables y sus tipos? Haz una lista de las propiedades y métodos provistas en el programa. Bueno, tengo aquí este código donde se están instanciando en la clase Turtle. Luego lo están utilizando los métodos color, shape, penUp, goTo. Bueno, sí, ¿no ve? Esto ya sabían, ¿no? Color para dar color, shape para la forma, el goTo para ir directamente a una coordenada, si se acuerdan. El penUp nos servía para que levante el lápiz y después el goTo para que vaya a la coordenada. Entonces, tipos, por ejemplo, que están de color amarillo, ¿sí? Creación de dos objetos Turtle, T1 y T2. Estamos instanciando la clase, ¿sí? Luego de color verde tenemos las propiedades. O sea, le voy a dar una propiedad roja. Y la propiedad de forma va a ser tortuga. Sí,
Esos son propiedades. ¿Y cuáles son los métodos? Son las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, está de color celeste, eh, que se levante, que vaya a cierta coordenada. ¿Sí? Que doble a la izquierda, que doble a la derecha. Esas son acciones. Métodos, digo, propiedades, son solamente decirle qué color, qué forma, no sé si va a tener texto, el color del texto, etcétera, etcétera. En cambio, la acción, ¿qué es lo que hace? Tal como dice la palabra, ¿qué es lo que va a hacer ese método? ¿Ok? Muy bien. Entonces, resumiendo en una parte, Tortul dice, al nombrar el tipo de objeto, mostramos que la clase pertenece, obviamente, a la clase Tortul. Es un objeto. Tortuga, clase de objeto. Nuestro conocimiento sobre todos los objetos. Yo sé que hay una clase Turtle, perfecto, y sé que dentro de la clase Turtle tendrá sus propios métodos. Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando, si recordamos, cuando hicimos nuestro primer proyecto de clase del caballero y el dragón, ¿sí? Creamos nosotros nuestra clase con nuestro propio constructor, creamos nuestros propios métodos, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Nuestro conocimiento sobre todos estos objetos. Ya sabía qué objetos había. En función de los objetos, empecé a crear mis métodos. Obviamente, identifiqué también las propiedades. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades del caballero? ¿No? El caballero tiene tanto de vida, era, digamos, manejaba el arma, la espada y demás. Sí, esos son propiedades. ¿Cuáles eran las acciones? Cuando decíamos que empieza a atacar al ladrón, al dragón, ¿sí? Esas eran las acciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Para seguir recordando un poquito de clase, un solo nombre para muchos objetos, es verdad. La clase va a albergar muchos métodos y propiedades. En programación dice una descripción general de cómo pueden ordenarse estos objetos son las siguientes. Tengo clases, unas que están ya prediseñadas, las que ya tiene Python. Por ejemplo, Turtle, tengo NumPy, tengo Pandas, bueno, son clases que ya vienen con el mismo lenguaje de programación. Sea el lenguaje de programación que estén utilizando ustedes, y hay clases prediseñadas. ¿Ok? Pero luego también tengo clases que son propias. Sí, por ahí veo que no hay una clase que haga lo que yo necesito. Bueno, la tengo que crear y obviamente a través de esa clase genero mi propio procedimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las clases propias, dice, averiguamos cómo funcionan las clases creando algunas clases propias. Exacto. Entonces, yo sé que en una clase prediseñada, por ejemplo, no hay lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, si no, no hay una clase en Python que yo necesito, no sé, digamos que me saque los números perfectos. No hay. No hay una clase que tenga Python. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Puede ser que es una clase prediseñada y no la hay. Bueno, entonces me empiezo a crear mi propia clase, o sea, números perfectos, y a partir de esa clase empiezo a describir propiedades y métodos. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de las clases, por ejemplo, NumPy, Pandas, ¿sí? Matplotlib, por ejemplo, son clases y son de código abierto. O sea, si ustedes mejorarían o mejoran su conocimiento en programación, pueden entrar a ver el código de NumPy, Pandas, ¿sí? Matplotlib y demás, y ahí pueden mejorar el código o por ahí lo pueden manipular para que funcione a lo que ustedes necesitan, porque son de código abierto. ¿Sí? Eso es lo interesante de Python, que las clases son de código abierto. Entonces, cualquier persona con conocimiento en programación puede mejorar la clase o por ahí la puede modificar para que funcione al requerimiento del que está trabajando, ¿no? Del programador. Ahora dice, creando clases, si se acuerdan, ¿no? Para crear una clase necesitamos hacer lo siguiente, hacer una clase de listas de propiedades, hacer una lista de métodos, ¿sí?
Eso era trabajar con clases. Muy bien. Ahora nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Ok, a ver, vamos a ir directamente ahora ya a ver lo que es Paikute. Era básicamente una introducción. Ahora vamos a ver lo que es Paikute, lo que nos interesa. Era solamente recordar que es una clase, que son métodos, que son propiedades, ¿sí? Y demás. Solamente para recordar. Ahora veamos qué es PyQt. Eso es lo que instalamos y lo que vamos a llevar. Introducción a PyQt. Por ejemplo, dice, vamos a ver un requerimiento. Vamos a ir planteándose primero un mini proyecto. Sí, dice, para completar la solicitud, dice, necesitamos hacer lo siguiente. Crear una interfaz gráfica para el programa, procesar el clic sobre el botón. Sí, eso nos están pidiendo. Fíjense, es un identificador de ganador. Dice, haz clic para conocer al ganador. Genera, eso es como jugar a la lotería, ¿no ves? Generar y que me genere un número aleatorio. ¿Sí? La ventana del programa, tras ejecutarlo, pues sería generación de un número aleatorio entre 1 y 100 al presionar el botón. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que empezar a aprender. A crear nuestra interfaz gráfica con PyQt. Y PyQt es lo que hace eso. ¿Sí? Ahora, una aplicación de ventana, por ejemplo, vamos a ir viendo esta parte de teoría, dice, es un programa de computadora que interactúa con el usuario a través de una interfaz gráfica. ¿Sí? Todo lo que vemos nosotros es interfaz gráfica. Estamos trabajando con la plataforma Zoom, el mismo Windows y demás. Todos son a través de una interfaz gráfica para que pueda ser asimilado por el usuario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues dentro de las aplicaciones de ventana, ¿qué podemos nosotros identificar? ¿Sí? Dice, una aplicación de ventana estándar consta de lo siguiente. Esto ya es propio de Python. En otros lenguajes de programación a veces son diferentes los nombres con los que trabajamos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una ventana principal, bueno, que es la ventana principal, como la ven acá, ¿sí? Interfaz de la aplicación. Controles, nosotros los llamamos widgets, ¿sí? Por ejemplo, los widgets que son los botones, por acá yo tengo un list para que me liste, tengo acá, puede ser un combo list, un text box, ¿sí? ¿No? Una caja de texto, botones, listas, los checkbox para que se puedan chequear o los radio buttons, ¿sí? Esos son para nosotros widgets. Los labels, por ejemplo, las etiquetas para los textos, para nosotros en Python son widgets, ¿sí? Y luego tenemos ya las ventanas adicionales, ¿no? Y opcionales, ¿sí? Por ejemplo, que interactúe con el sistema operativo para buscar algún archivo y bueno, y demás, ¿sí? Pero lo principal dentro de Python que tienen que aprender en la programación gráfica es, uno, la ventana principal, que es nuestra área de trabajo, ¿sí? En este caso sería esta ventanita, y tenemos los controles y widgets, que son los labels, nuevamente, son los botones, tenemos acá un list, ¿sí? Puedo tener un combo box, text box, cuando entran, donde voy a escribir texto, ¿sí? Los checkbox, cuando son para cliquear, ¿no? Para hacer el check, los radio buttons, ¿sí? Los labels para el texto, bueno, y demás, ¿sí? Esos son para nosotros widgets, ¿sí? Eso tienen que aprenderlo bien. Y fíjense en esta ventana, en esta diapositiva, dice widgets populares que pueden colocarse en una ventana. Tengo etiquetas, botones, interruptores, casillas de selección, campos de ingreso de texto, listas. Lo que yo les decía. Una lista es esto acá. Empieza a hacer un listado. A veces también se llaman los list box.
Tengo casillas de selección, lo que son los checks. Van a disculpar aquí la flechita, eso aquí los checks. ¿Sí? Las etiquetas, que es el texto, nada más que nos diga el texto. ¿Sí? Una lista desplegable. Si yo aprieto acá, esta flecha de acá, perdón, y que nos haga una pequeña lista, puede ser un list box o combo box. ¿Sí? Los botones. ¿Sí? Por ahí tengo un campo de ingreso que se llama los text box también, o campos de ingresos para que ingrese un input text, ¿sí? Para que ingresen texto y de ahí se empiece a procesar lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Esos son los widgets, para empezar, los más populares. Hay más, ¿sí? Hay muchos más. Pero para empezar, esos son los más populares, como dice ahí. ¿Sí? Ahora dice, hay dos formas de organizar los widgets. ¿Sí? Podemos organizar por coordenadas o según líneas guía. ¿Ok? Dice, usar coordenadas te permite colocar el widget donde quieras. Pero no es el único, no es lo único conveniente que ofrece. Resulta que las líneas guía, ¿sí? Son mucho más fáciles de utilizar. ¿Sí? Los widgets se alinean automáticamente de forma horizontal y vertical. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo lo puedo agarrar a la ventana que tengo, ¿sí? Si volvemos atrás, digamos esta ventana, y la puedo partir en cuatro, desde acá, y tengo un eje de coordenadas. En función de las coordenadas, yo puedo ir acomodando mis diferentes widgets. Esa es una forma. Pero la mejor forma y la forma mucho más fácil de trabajar es utilizar las líneas guía, el cual yo digo dónde se va a alinear, con qué se va a alinear, si va a ser una línea horizontal, si va a ser una línea vertical. Puedo crear, en este caso, fíjense, puedo crear como columnas. Fíjense, aquí tengo esta línea vertical y tengo una, tengo dos. O sea, aquí quiere decir que tengo tres columnas. Luego tengo las líneas de acá, las horizontales, y son líneas donde estoy empezando a alinear acá un texto. Aquí estoy alineando una imagen, estoy alineando un botón. Acá, por ejemplo, en esta primera columna, coloqué un listbox y luego empiezo a alinear. Todo va esto dentro de cómo ustedes van diseñando su ventana, utilizando líneas guía. Y esto se va a ir acomodando automáticamente. Entonces, es muy importante saber trabajar con las líneas guía. No es difícil. Al principio les va a costar un poco, sí, porque estamos recién aprendiendo, pero la clave es tener en la cabeza cómo estoy organizando las líneas guía. A ver, estoy creando una línea horizontal, muy bien. Si creo una línea horizontal, puedo crear otra línea horizontal para dividir en dos columnas, por ejemplo. Y a partir de esas dos columnas puedo crear líneas verticales. O dentro de esa misma línea horizontal voy a crear otra línea vertical para partir en dos. Bueno, todo tiene que estar dentro de su cabeza y váyanselo diseñando. ¿Sí? Muy bien. No se preocupen que esto lo vamos a ir viendo ya en código. ¿Sí? Ahora dice, funcionamiento de una aplicación de ventana. Dice, cualquier aplicación de ventana funciona en dos fases. La fase de renderizado de la interfaz al ejecutar la aplicación. La fase de procesamiento de eventos cuando el programa se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que era la programación orientada a objetos, ¿sí? Tiempo atrás también había lo que era la programación orientada a eventos. Lo cual sigue siendo, es parecido el trabajo porque cada botón, cada Xbox y demás tiene un evento, o sea, una acción. Si presiono este botón, ¿qué es lo que va a hacer? Si presiono este label o este link label, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, me va a mandar una página, o si presiono este listbox, o si chequeo esto, ¿qué es lo que pasa? O sea, cada cosa tiene un evento, o sea, cada objeto tiene un evento. ¿Sí? Entonces, antes se llamaba programación orientada a eventos. Y hay veces que ustedes cuando lean algún lenguaje de programación, van a encontrar que les dice, empiezan a hablar de orientado a objetos y en algún momento dicen procesamiento de eventos. ¿Y no era acaso programación orientada a objetos? No. Eventos,
Cada botón, cada label y demás tiene un evento. O sea, ¿qué es lo que hace después? ¿Sí? Muy bien. Ok, hasta aquí la primera parte de hoy. Volvemos en unos 10 minutos y vamos a empezar haciendo una primera práctica. ¿Sí? Volvemos entonces en 10 minutos para continuar. ¿Sí? Los espero en 10 entonces.